Lo más natural del mundo sería que los niños también presentaran un comportamiento violento, ¿sí? Pero esa realmente sería una característica tanto evolutiva como adaptativa que lleva al niño a sobrevivir en su medio, ¿sí? Que le garantiza tener una oportunidad de poderse instaurar y prevalecer en un medio que es hostil. Si yo intento arrebatarle esta característica al niño, entonces lo voy a dejar en una situación de desventaja, lo voy a desfavorecer, lo voy a afectar, ¿sí? Porque le estoy quitando, estoy eliminando, estoy suprimiendo una característica que a él le deja adecuarse a su contexto, ¿sí? Si una persona no es capaz de leer o escribir el mismo idioma en el cual yo lo estoy evaluando, es de esperar que su resultado pues no sea el más objetivo del mundo, sin importar cuál sea la prueba que yo estoy aplicando, ¿sí? Si la persona no tiene la escolaridad mínima para la cual la prueba fue diseñada, su performance o su aplicación no va a ser la misma que la de una persona que sí tiene los parámetros mínimos requeridos para la aplicación de la prueba. Si nosotros únicamente nos centramos o nos enfocamos en el resultado que tiene la persona, vamos a dejar de lado en todo momento información nutritiva, importante, valiosa, invaluable, que nos va a ampliar las cosas que la prueba en sí misma pudiera decirnos, ¿sí? Nos va a dejar tener una comprensión mayor, más real y más profunda de la persona con la cual estamos trabajando. Acuérdense que una de las máximas de la comunicación es que es imposible dejar de comunicar. Entonces, la persona nos va a estar diciendo cosas tanto con sus respuestas, como con su lenguaje corporal, como con su lenguaje paraverbal, como con las expresiones que vayan, bueno, no las expresiones, sino con las manifestaciones que vayan surgiendo de él durante la evaluación. Ahora sí, retomando la presentación, entre los parámetros contextuales hay que entender el motivo de la evaluación, ¿sí? En el caso de estas clases, pues están orientadas, al menos en la teoría, a un contexto organizacional que nosotros tendemos a malinterpretar como empresarial. Pero bueno, ¿sí? Hay organizaciones como lo son las escuelas, en las cuales se evalúa con la intención de detectar alguna fortaleza, debilidad o necesidad particular, ya sea del alumno, del docente o de la institución en general, ¿sí? En este caso, las evaluaciones tienden a ser no voluntarias, ¿sí? O ser forzadas para el alumno, por lo cual pues la disposición pues tiende a ser menor, la receptividad tiende a ser menor, la condición deja de ser la idónea y eso naturalmente pues afecta tanto el performance como la respuesta. Otro contexto son los procesos legales. Se me ocurre, por ejemplo, cuando están tratando de darle la custodia o la patria potestad a alguna persona y es necesario tener un contexto, un resultado que nos deje saber si la persona está capacitada o está habilitada para poderse hacer cargo de manera íntegra e integral de otro ser humano. Naturalmente en las empresas existen los procesos de selección y en todos los contextos habidos y por haber, va a ser viable una evaluación con la intención de recolectar datos, ¿sí? De rescatar información específica. La segunda es la intencionalidad de la evaluación o la intencionalidad que el evaluado dé a la evaluación que se le está aplicando. En este caso sería el objetivo al cual se aspira. Rescatando las entrevistas de selección laboral, hay personas que acuden con la certeza y seguridad de que son el mejor candidato y por ende actúan con esa soltura, con esa confianza, con ese dominio y con ese porte al momento de que los están evaluando. Hay personas que van obligadas, hay quienes van con miedo, hay quienes van con inseguridad y su objetivo empieza a modificarse con ello, ¿sí?
Porque hay personas que pueden llegar completamente motivadas y decididas a presentar la entrevista, pero lo que nosotros les decimos al hablarles de la empresa, al hablarles del puesto, del sueldo, de las prestaciones o las condiciones de trabajo, los desmotivan. Por último, tenemos las características físicas y cognitivas del medio donde se realiza la evaluación. ¿Sí? Cuando hablo de este concepto, pues hay quien dice características cognitivas del contexto y me cuestionan de si el contexto piensa o si el ambiente piensa, pero no, o sea, más que nada trato de hacer referencia a que los elementos busquen ser lo más neutrales o lo más favorecedores para el evaluado, ¿sí? Si yo estoy en un ambiente que se ve demasiado estéril, ¿sí? Que incluso huele a alcohol, que me hace sentir a mí tenso como evaluador, ¿cómo se sentirá entonces mi evaluado? ¿Qué tipo de confianza voy a estar tratando de desarrollar en él si me presento en un ambiente tan estéril, tan antinatural? ¿Sí? Si nuestro entorno, en lugar de ayudar al evaluado a tener un buen desempeño y una buena ejecución, lo perjudica, pues entonces estamos haciendo mal algo. ¿Cuáles son los elementos que es necesario cuidar en nuestro entorno de evaluación? ¿Sí? Lo primero es la atmósfera. ¿Sí? No sé si sea el caso únicamente mío, pero hay lugares en los que tú entras y te sientes cómodo, te sientes bien recibido, sientes que es un espacio acogedor y te da gusto estar ahí. No te sientes invadido, no te sientes cuestionado, no te sientes inválido, sino todo lo contrario. Te quedas completamente satisfecho de poder estar compartiendo un espacio con ese entorno. La ventilación, que incluye el aroma, la circulación del aire, la limpieza, la correcta iluminación, que no sean luces prácticamente estroboscópicas involuntarias que dañen la visión y la cognición de la persona con la que estamos trabajando. Cuidar que la temperatura sea lo más grata posible, ¿sí? No operar en un congelador y mucho menos en un sauna, en el que la persona se distraiga más porque está sudando en lugares incómodos que porque la pregunta es compleja. Uno de los principales, uno de los más comunes, uno de los más olvidados es el ruido, ¿sí? Para mí es tan importante porque para mí un ambiente ruidoso, un entorno con basura sonora, me desconcentra, me hace sentir incómodo, me tedia, me fastidia y no me deja trabajar en mi máximo desempeño. Como a mí me afecta, siento, creo, pienso que a los demás también los afecta. Entonces, no considero yo que sea grato para alguien someterse a un proceso en el cual se le va a medir, se le va a evaluar y además lo estemos bombardeando con estímulos que lo distraigan, que no le permitan concentrarse, que le dificulten algo que en sí mismo ya implica un reto. Y el último elemento que deberíamos de cuidar o debemos de cuidar es el aplicador, ¿sí? Estar aseados, estar presentables, ser profesionales. No hablo de ser estético porque ahí pues ya fue una rifa genética que a muchos nos tocó perder. Las psicometrías son, en mi opinión, al menos para los psicólogos que deciden invertirle un poco de su tiempo a la comprensión de estas herramientas, una de las partes más valiosas, más útiles y más nutritivas. ¿Por qué? Porque un cruce es la oportunidad para complementar la información que ya nos ha dado la persona, ¿sí? Nos permite comparar y contrastar lo que la persona nos muestra con su presencia, nos reporta con sus documentos y su diálogo en la entrevista y que nos ayuda a identificar con sus respuestas en la psicometría. ¿Cómo se hacen los cruces o para qué se hacen los cruces o en qué momento se hacen los cruces? Pues bueno, lo primero es que hay que recordar
que hay pruebas que son similares, ¿sí? Hay pruebas que en teoría miden lo mismo. Terman, Beta, Shipley y las escalas Wechsler, en teoría, miden la inteligencia. Dibujo de la figura humana, no recuerdo bien si era el de Lauretta Bender o el de Kopitz, y Bender, la prueba psicomotora, miden también inteligencia, ¿sí? Pero no se centran en los mismos aspectos ni en los mismos dominios de la inteligencia, ¿sí? Por lo cual, aplicar más de una de estas pruebas nos deja ampliar el abanico, ¿sí? O nos deja obtener datos e información que nos ayuden a generar una mejor inferencia o un mejor análisis de lo que estamos percibiendo. Existen pruebas con objetos y variables de estudio diferentes que nos ayudan a abordar un mismo fenómeno desde diferentes ópticas y de distintos enfoques, ¿sí? Enriqueciendo, nutriendo y optimizando el análisis que nosotros vamos a realizar. Por último, hay cruces que se realizan a través de técnicas distintas. Lo más básico, lo que ya dijimos en la introducción de este punto. Yo puedo comparar lo que ven mis ojos, lo que escuché en la entrevista, lo que analicé tras la entrevista y los resultados que nos dan las pruebas. Agrego aquí un pequeño símbolo, un rompecabezas. Un rompecabezas está compuesto por piezas con formas y colores distintos, que si bien a simple vista, al ver los elementos, no tienen una relación, terminan formando una gran imagen juntas, ¿sí? Cada prueba tiene características y elementos que la diferencian de otras. Y si nosotros sabemos cómo combinarlas o cómo utilizarlas, podemos ampliar y generar una imagen más profunda, más detallada y más precisa de la persona con la cual estamos trabajando. ¿Para qué sirven los cruces? Número uno, para diseñar baterías, ¿sí? Para saber qué pruebas son las que vamos a combinar para llegar al objetivo que nos habíamos planteado en un principio con la evaluación. La segunda, para validar los resultados que nosotros estamos obteniendo, ¿sí? La persona puede habernos dicho que es la persona más responsable, más dedicada, el mejor compañero de todos, pero si su psicometría no lo avala y sus referencias lo contradicen, tenemos ya una información sólida que nos diga, esta persona está mintiendo. Por último, nos dejan ampliar la visión y comprensión que tenemos de la persona, ¿sí? Nos deja verlo como un fenómeno completo que va a insertarse en nuestro sistema y que va a generar cambios que si nosotros no identificamos en su momento o no supimos tipificar en su momento, puede generarnos un descontrol total, haciendo que una contratación o una aceptación súbita genere nuevas bajas, nuevos problemas o nuevos desafíos que necesitemos afrontar. Para finalizar, les tengo o les comparto fichas de algunas de las pruebas que yo considero las más comunes o las más útiles, al menos para la rama de la psicología a la que yo me dedico. La primera sería Terman, a la que también se conoce como el multitest de baja duración, ¿sí? Se trata de una serie de 10 pruebas con duración promedio entre 2 y 5 minutos, en las cuales se pretende rescatar el performance o el desempeño que tiene una persona en dominios cognitivos, como lo son la planeación, el juicio, la síntesis, el vocabulario, la atención, el análisis y la concentración, ¿sí? La prueba es un poco intimidante en la cuestión de que sus tiempos están bastante reducidos. Muchos son reactivos de opción múltiple,
Un par son preguntas completamente abiertas. Hay ecuaciones matemáticas que se necesitan resolver. Hay matrices que es necesario relacionar, en las cuales si la persona no está acostumbrada a trabajar con la exigencia del tiempo, podemos terminarle arruinando la experiencia de evaluación y llevándolo o orillándolo o favoreciéndolo a que tenga un mal desempeño, ¿sí? La prueba es muy nutritiva en el hecho de que con test muy cortos nos deja tener una visión bastante clara o bastante general de cuál va a ser el desempeño que la persona va a tener, primero, en acciones que requieran trabajo bajo presión y segunda, en escenarios precisos en los que sea necesario utilizar las habilidades blandas para afrontar un reto o para llevar a cabo una tarea, ¿sí? Si se dan cuenta por la lista que viene aquí abajo, pues son realmente cosas que nosotros utilizamos en el día a día. La abstracción nos permite sintetizar, nos permite resignificar lo que pasa en nuestro día a día, en nuestra vida, ¿sí? La atención, pues es realmente el verdadero petróleo de la era de la información en la cual necesitamos ser capaces de focalizar o elegir cuál de todos estos estímulos es el que se va a llevar nuestra atención. La organización junto con la planificación o la planeación son los que nos ayudan a tener un norte y un horizonte pues en nuestras actividades diarias. Si nos damos cuenta desde un primer momento de que esta persona no es capaz de autorregularse, que no es capaz de secuenciar sus acciones, pues eso nos va a llevar a tener a un empleado, a un colaborador, a un alumno que va a necesitar de una actividad o de un ser directivo total que vaya detrás de él, marcándole el paso, supervisando cada uno de sus actos y nos va a demostrar únicamente pues que esa persona no la podemos empoderar fácilmente, que no la podemos responsabilizar de su crecimiento y desarrollo, ¿sí? Shipley es para mí, por la experiencia en la que nos tocó ser sujetos de aplicación de esta prueba, una de las evaluaciones más demandantes, ¿sí? Tradicionalmente Shipley se le aplica a los directivos o a los CEOs de algunas marcas tras un día ajetreado de su labor y siendo esta la última prueba en la batería. Shipley mide un rubro de inteligencia curioso en el sentido de que hay quien lo traduce como pericia, pero se llama inteligencia cristalizada, ¿sí? Son todos estos conocimientos, todas estas habilidades prácticas que se quedan preservadas en nuestra memoria y que no están ancladas a un conocimiento teórico en sí mismo, sino más bien a la capacidad de procesar o de analizar la información de cierta manera, ¿sí? La persona que a nosotros nos evaluó hacía la acotación de que esta prueba mide el valor de la experiencia que ha tenido la persona, porque te lleva, bueno, al revés, porque lleva al evaluado a confrontar decisiones rápidas con, en contextos de baja información previa y que son lo suficientemente cuadrados como para explotar al máximo la creatividad que tenga la persona, ¿sí? Consta de 3 subsecciones: vocabulario, abstracción y matrices, que se centran en evaluar 3 dominios de la inteligencia cristalizada. En el vocabulario hablamos de la inteligencia, bueno, aparte de inteligencia lingüística, es la memoria declarativa, que es el conocimiento que la persona haya podido rescatar de los conceptos del mundo, de los conceptos del día a día, y ver cómo los puede combinar o cómo los puede utilizar para generar sinónimos o para identificar sinónimos. La segunda de abstracción, que se trata de secuencias lógicas, inicia con patrones muy sencillos, numéricos, y termina con secuencias alfanuméricas, con secuencias únicamente de letras,
en las que la persona tiene que deducir cuál fue el criterio con el cual se empezaron a agrupar estos ítems individuales. Por último está lo que yo denomino la mamá o la ancestra del Raven. Se trata de un ejercicio de matrices en blanco y negro con patrones lo bastantemente intrincados como para hacerte sentir confiado con la respuesta cuando realmente estás enfrentándote a patrones en los que cualquiera de las cuatro opciones puede ser la opción correcta, ¿sí? Tradicionalmente, Shipley se ve demarcada o se ve identificada porque las personas que exceden la edad mínima de evaluación, o sea, esta prueba está hecha para personas en primaria, quien estudia más de primaria conforme se va aumentando el grado de escolaridad, tiende a tener un desempeño más feo en Shipley. Por lo general hay quien la prefiere por su valor cualitativo que por el número en sí, especialmente porque está estandarizada para la población sajona de Estados Unidos. Pero incluso el simple hecho de ver el performance que tiene la persona te ayuda a entender mucho sus procesos cognitivos, el cómo adquiere y manipula la información, el cómo se organiza a sí mismo, el cómo interpreta los datos. Tenemos el EDO, prueba 100% mexicana, fue estandarizada por orgullosa, no me acuerdo qué nombre tenía la doctora, pero ella estudió en la UNAM. El EDO es la escala de desgaste ocupacional y nos permite evaluar algunos de los principales indicadores de un trastorno psicosomático generado por el síndrome de burnout, ¿sí? Lo primero que mide pues son los tres clásicos del burnout, o sea, los tres rasgos característicos que son el agotamiento emocional, no confundir con la fatiga física, la despersonalización y la insatisfacción ante el logro. De igual forma, nos ayuda a identificar la presencia o ausencia de trastornos del sueño, trastornos psicosexuales, trastornos gastrointestinales, trastornos psiconeuróticos, la existencia de un dolor crónico o de la existencia de un dolor persistente, la ansiedad y los indicadores de depresión. El EDO se aplica principalmente a la población que se encuentra desempeñando actividades laborales, porque de otra forma pues no hay un parámetro o un criterio con el cual hacer una comparativa y emitir una respuesta. El EDO se pone de moda con la NOM 035 por la necesidad de saber cuánto daño le hace el trabajo cotidiano a una persona, ¿sí? Se centra en el clima laboral, en el desgaste que dicho clima y condiciones de trabajo generen en la persona y en el estado de satisfacción que la persona desarrolla a raíz de su día a día laboral. La siguiente es Lusher, la prueba de colores, así como los patrones de vestimenta que indican la predisposición a presentar ciertos estados cognitivos en el momento de la entrevista. Lusher es un test bastante rápido que se aplica con 8 inocuas láminas de colores en los cuales la persona las ordena, ¿sí? En el orden que él considera o él siente o él piensa que es el correcto. Se evalúa en base a dos criterios, que es la posición individual del color en la gama y la posición de los pares en la escala. La técnica Cleaver por el Instituto Cleaver, que mide compatibilidad puesto, enfocándose en tres momentos distintos: el perfil de la persona cuando está motivada, cuando está desmotivada y en su día a día, centrándose o enfatizando cuatro dimensiones: el empuje o iniciativa, la influencia o capacidad para relacionarse, el apego o capacidad para poder generar un vínculo emocional estable y la constancia o la habilidad, la capacidad de sostener un ritmo de trabajo. LIFO, una de mis favoritas,
Se trata de la prueba que evalúa el estilo de mando, ¿sí? Los patrones de interacción que las personas tienen con otros, focalizándose en las relaciones de poder o de subordinación, ¿sí? Nos permite ver cuáles son las prioridades de la persona, cuál es su enfoque al momento de perseguir o buscar un objetivo, cuál es la primacía o cuál es el valor que le otorga a otros seres humanos, así como las estructuras de contenido que van a contextualizar o condicionar su comportamiento en el día a día. La prueba de la NOM 035, un cuestionario un poco corto, un poco ambiguo, pero bastante nutritivo. Consta de 48 preguntas en las cuales se trata de identificar el efecto que tiene la actividad laboral sobre la calidad de vida del empleado, ¿sí? Se ve si interfiere con sus relaciones interpersonales, para ver si le genera miedo, si le genera frustración, si le genera desgaste físico, si lo pone en riesgo. Se aplica entre 15 y 30 minutos, dependiendo del acervo lingüístico que tenga el evaluado. Lo que es un poco más tedioso, un poco más complicado, es la asignación de puntajes a cada uno de los reactivos. Pero igual en su momento, si están interesados, pues podemos abordarlo de manera puntual. 16FP no necesita explicación ni introducción. Es para mí la prueba de personalidad por excelencia, destronando incluso al MMPI-2 por el hecho de que es más intuitiva y más rápida de aplicar. Y por último, pues les dejo una lista de aplicaciones que podría tener la psicometría en tres aspectos generales o en tres áreas de oportunidad o en tres campos aplicados que tiene la psicología, ¿sí? Centrándome en la educativa, la clínica y la social. Pues bueno, esto sería todo por mi parte. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, cualquier punto que haya quedado al aire, podemos manejarlo, podemos abordarlo en la sección virtual. Muchas gracias por su atención. Ahí disculpen la duración o la amplitud del video. Normalmente cuando el público es presencial o cuando existe un feedback, pues trato de que esto sea más dinámico en base a las reacciones que va teniendo la audiencia. Solo que en este caso, pues como tengo que hablarle al vacío, termino siendo lo más redundante en el afán de dejar la menor cantidad de ambigüedades posibles. Pues bueno, muchas gracias y sigan teniendo un buen día.